mi intención hoy es poder analizar el texto literario en comparación o en conjunto con la película, poder ver si podemos leer el texto de Juan José Saer, El balcón, y ver el pequeño video de 9 minutos, y luego ver si alcanzamos a ver un video que, a mi entender, es muy interesante, que ocurrió en la Feria del Libro del año pasado sobre un debate entre literatura y cine, y después comentarlo. Me parece muy interesante porque es pertinente al tema de este curso. ¿Qué pasa con los vínculos actuales, hoy 2020? Hoy es un año especial por el tema de la pandemia, pero por lo menos hasta el 2019, que podrían filmarse en forma habitual las películas, con exteriores, con interiores, con contactos. ¿Qué pasa con la relación entre los actuales jóvenes y directores y directoras de cine y la mayoría son también jóvenes, mujeres y varones, autores y autoras de textos literarios? Por eso me pareció que por su actualidad era interesante ver qué es lo que pasa hoy en el vínculo literatura y cine. Bueno, si quieren, Esther, ¿ahora me podés ver? No. No, qué macana. Bueno, No. pero ¿me podés escuchar? Te escucho, sí. Bueno, María Elcira todavía no reapareció, ya va a reaparecer. Bueno, les contaba con respecto al texto literario, quisiera que ustedes me comenten algo que les parezca interesante. ¿Qué pasa con el texto literario de Ricardo Piglia, un gran amante de la literatura argentina, un vasto lector? Sabemos que es una condición casi qua non, o sea, una condición imprescindible, al menos en mi entender, para un buen escritor, ser un gran lector. Ya lo vemos en Borges o en cualquiera de los escritores de todas partes del mundo, incluso Art o Soriano, que Al no tenía la escuela primaria terminada, o Soriano, que no tenía el secundario primario terminado, ello no obstaculizó para que fueran grandes lectores de una manera autodidacta, como podían, los que les alcanzaba el dinero, lo que llegaba a su alcance, o empezaron de grandes a tener más posibilidades. Sin una base lectora muy importante, es muy difícil producir textos escritos, porque generalmente nosotros siempre estamos basando, nosotros, me refiero a los escritores, no me incluyo como escritora, pero los escritores siempre están basándose en textos anteriores, en lo que han leído, siempre hay intertextualidad, es decir, parte de otros textos en los textos del autor, que pueden ser en forma subliminal, no estar explícitos, o sí están explicitados a través de citas conscientes de parte de los autores, o no mencionados como citas, entre comillas, o con las convenciones formales, sino incorporados dentro del texto, ¿sí? También pueden ser que tengan incorporado, que uno las reconoce fácilmente y lo hace sentir más cerca, frases populares, poemas de tipo popular, partes de otros textos, refranes, dichos populares o de publicidades o de propagandas. Me estoy sirviendo un matecito. De modo que en la literatura de Piglia, que tuvo una formación, él leyó muchos escritores norteamericanos y como durante una época, en su retorno a la Argentina, fue editor de una colección de literatura policial, eso amplió mucho su formación y leyó gran parte, no solamente de Faulkner o Whitman o Williams, sino que además leyó muchos autores policiales norteamericanos y de ciencia ficción, como puede ser Ray Bradbury, Hammett, Philip Dick, leyó muchísimos y además era un gran amante, y en eso generó muchos debates,
de ciertos autores de la literatura argentina que estaban fuera del canon. Él, si bien amaba a Borges, lo consideraba el mejor escritor, él también era un gran defensor de Soriano, de Arlt, de Macedonio Fernández, de otros autores que quizás estaban un poco alejados de la academia, por eso que discutimos el lunes pasado con respecto a Soriano, porque estaban fuera de los cánones académicos o no pertenecían a la vida académica, ¿sí? O utilizaban un lenguaje de tipo popular, incluso el mismo Puig, que en este momento está canonizado, en su época estaba despreciado justamente por usar este lenguaje y aludir a expresiones populares, como que todo lo popular estaba desacreditado. Saben que durante muchas décadas, yo diría que hasta la década del 60 o de los 50, siempre la intelectualidad estuvo muy ligado a sectores no populares y el canon estaba formado por aquellos que había un cierto purismo en la lengua, un cierto respeto a las convenciones formales de alta sofisticación de la lengua o a las experimentaciones formales como podrían ser la de Huidobro en Chile o la de la Masmédula, perdón que se me va el nombre de repente, pero los años están ahí, a ver, me van a ayudar, 20 poemas leídos en un tranvía, pues se me va ahora el nombre, que eran considerados... Oliverio. De Oliverio y Girondo, que eran considerados o ese sabor expectante de la novela extraña, como era el de Silvina Ocampo. Ni siquiera estaba reconocida Victoria Ocampo, que era una gran cronista, pero sí su hermana estaba más reconocida, Silvina, su hermana un poco menor, y Adolfo Bioy Casares, porque también tenían como un lenguaje muy cuidado, muy intelectual, y todo aquel que no tenía ese lenguaje o respondía a las formas populares, no era validado por la academia. En el caso de Ricardo Piglia nos encontramos esta novela del 97, donde él incorpora el lenguaje popular, él se basa realmente en un crimen realizado en 1965, que aparece en los periódicos. Yo les agregué para que ustedes leyeran, no sé si lo han podido ver y leer y aprovechar, que en un documento que dice Piglia, plata quemada, donde les puse la biografía de Ricardo Piglia, datos de críticos sobre la novela, tanto de la editorial Anagrama, que era la que lo reeditó después de los 2000, porque ya estaban agotados todas en la editorial inicial, y había abandonado la idea de volver a reeditarlos. La editorial Anagrama tomó como posta reeditar los libros ficcionales de Piglia, aunque tiene una vasta obra ensayística, piensen que fue profesor en muchas universidades, así que tiene muchas obras de investigación muy, muy interesantes sobre distintos autores y sobre la crítica literaria en general. En este Plata Quemada, él se basa en esa noticia periodística de un asalto producido en la ciudad de San Fernando. Pensemos en el 65, lo que era San Fernando, más bien como una villa de la zona norte de gente con dinero, pero mucho más pequeña, de casas bajas, no es lo que ahora es la zona norte, ocurrido frente a la municipalidad, en la manzana principal, digamos, de San Fernando, cuando una camionetita, y muestran que es como un rastrojero, muestran una ICA,
muestran que es la camionetita, Estanciera, sale la famosa estanciera. como una estanciera. La famosa estanciera. La famosa estanciera. Que sí, no era un rastrojero, era una estanciera. Yo tuve una estanciera, hace un montón de tiempo. Y salen con un empleado del banco que no sabe que ese mismo día va a morir, y 2 empleados municipales que lo acompañan a llevar los sueldos, digamos, para toda la planta municipal, y unos dineros que eran para una inversión municipal, probablemente en aguas potables. Ellos, en forma imprevista y muy breve, en el término de no más de 5 minutos, ellos roban el botín y matan a toda la gente y algunos policías. Huyen en este entramado de este plan de robo. Estaba metido empleados concejales, políticos y empleados de la municipalidad y la policía. Entonces la persecución se hace más violenta, porque en último momento los 3 representantes, los 3 que están arriba de ese auto robado, de ese Chevrolet, deciden llevarse toda la plata y escapar. Y el cuarto personaje, que en la película es malito, pero que en el libro es malito y en la película se llama Fontana. Creo que los que más respetan el formato original son los 3 jóvenes, salvo el español, que para nada responde ni a la descripción ni a la tipología del libro original. Pero para eso, según ustedes habrán visto, Marcelo Piñeiro se reunió con Ricardo Piglia para mostrarle su proyecto y ver si estaba de acuerdo con todos los cambios que iba a realizar. Hay muchos cambios de la narración original literaria a la película, como les decía antes, motivados por la necesidad de coproducir por falta de dinero. En principio, los financistas españoles imponían una actriz española, y va a ser mucho más difícil cambiar el texto hasta que acordaron que fuera un varón. Ahí en el comentario dice un galán, una palabra totalmente fuera de realidad, sino un hombre joven y atractivo, y que guardara ciertas formas físicas, por lo menos de delgadez, para ser la pareja de los mellizos de la que habla Ricardo Piglia, que no eran mellizos, sino que eran una pareja de 2 varones homosexuales que habían tenido ambos una vida muy marginal, muy dura, a pesar de que no venían de las clases pobres. Por ejemplo, Ricardo Piglia sí reconoce en el Nene Dorda que venía de una familia pudiente, de clase media, ¿sí? No, que el que dice Pame, te tocó Pame, creo que sos Sergio. Sí, decime. Te escucho, te escucho. Dorda es el gaucho, ¿no? El nene es Brignone, el nene Brignone. El nene Brignone, que realmente es de un empresario de la construcción, uno de los tantos hijos, creo que 5, donde él por un error sale con unos amigos. Eso lo cuenta muy bien el libro, y esos 4 amigos que llevan el coche del papá matan a una persona y a él lo acusan, a pesar de haberse quedado en el auto, y pasa muchos años en la cárcel, y donde aprende, dice él, a ser peronista, a ser drogadicto, homosexual y criminal. Entonces en la película vemos que hay algunas, lo que me gustó al principio de la película, que hay algunas frases del libro que se respetan textualmente y que nos remiten. Bueno, en lo personal, a mí me produjo cierto placer que se respetaran textualmente por lo menos algunas frases del libro dentro de la película. Después va cambiando. Yo voy a comentar algunas cositas como para después dar pie a que ustedes me comenten todo lo que les parece. En el libro hay una gran profusión de diálogos
en un lenguaje muy propio de la época del año 65, él respeta ese tipo de lenguaje, para eso realiza una profunda investigación, además de investigación entre las fuentes judiciales, entre los expedientes judiciales y los periódicos de la época, de los que en el documento que les elaboré había una foto del periódico de Montevideo, ¿sí? Donde mostraban los rostros de los mellizos, que eran los, digamos, los criminales principales. Y después estaba El Cuervo, que estaba protagonizado por Pablo Echarri, que en su momento fue un gran descubrimiento como un actor muy dúctil, muy jugado, muy comprometido. Pasar de ser el galancito de la tele a tener un rol más realista, digamos, y más comprometido desde lo corporal y desde no solamente desde el Parlamento, fue una gran sorpresa. También era un personaje principal, su protagonista, Leonardo Sbaraglia, y creo que hizo un digno rol el español. Lo que dicen, la crítica, porque a mí me interesa que las críticas que les coloco sean de críticos reconocidos, como está Diego Batlle, uno de los críticos que en ese momento trabajaba para La Nación, que hace un buen estudio crítico de la película, y de otros. Me fijo que las críticas que les acerco no sean de taringa, por decir algo paradójico, sino que sean de críticos que son muy valorados dentro del mundo cinematográfico. ¿Sí? Hay ciertos críticos que tienen, lástima que no encontré de este muchacho, que es maravilloso, es un filósofo, ahora no me voy a acordar del nombre. Muteada. ¿Quién? ¿Roger Cosa? Roger Cosa, que es un extraordinario crítico, pero no había de Roger Cosa aquí. Es un crítico extraordinario, pero también Diego Batlle, el otro, que no me acuerdo el nombre, Seiger, creo que son excelentes críticos. Y busco también de lo formal, de la misma editorial, el comentario sobre el libro, ¿sí? Y después lo que nunca dejo de poner es la ficha de la película, que eso es importante, que conozcamos de la producción, quiénes son los productores, el director, quiénes escribieron el guión, quiénes son los personajes y qué roles ocupan, y datos acerca de las fechas del estreno, la recaudación, la cantidad de espectadores. Pienso que todos tenemos que tener esos datos porque tienen que ver con la ficha de la película, con los datos formales de la película, ¿sí? Tengo siempre en cuenta que estos datos les sean provistos a ustedes para tener material, un breve estudio, aunque sea de la obra literaria, como para tener idea de dónde procede, quién la escribió, por qué la escribió. Bueno, hay en la novela de Piglia algo muy particular y diferente de sus anteriores 3 éxitos, que eran Cenizas en el Paraíso, Caballos Salvajes y... ¿Kamchatka? No. Tango Feroz. Tango Feroz. No hay una intención moralista, sino las anteriores películas de homosexuales, como Filadelfia, si vamos a una época muy anterior, no hay una demostración tan cáustica, tan violenta, por decirlo, tan significativa, tan abierta, del vínculo sexual erótico entre homosexuales y entre heterosexuales. Y acá ha incorporado el director Marcelo Piñeiro escenas explícitas de sexo entre los varones y entre varones y mujeres, que también tienen que ver con una cuestión existencial de lo marginal, de la soledad, del desasosiego, del destino, y cómo, una cosa que me pareció muy importante, yo les tiro algunas cositas para que después hablemos,
Ricardo Piglia la considera al final una tragedia griega, en el sentido de que las tragedias tenían un final trágico, un final donde intervenía la muerte, donde morían los personajes principales, porque tenían un destino marcado. Había un destino superior, más allá de sus fuerzas o de sus decisiones, que ya estaba predeterminado, que era la muerte, ¿sí? Muy diferente de la comedia, ¿sí? Entonces, Ricardo Piglia dice, al final yo hice una tragedia, porque hay más de lo existencial que del hecho policial. No es una simple novela policial de acciones violentas, ¿sí? Además de haberlas, tiene que ver con el vínculo que hay entre esta pareja de homosexuales, su relación con la vida, con sus historias dentro de la cárcel, que eso cambia en la película al poner al actor español del que desconocemos su historia, salvo algunas pequeñas pistas. Es muy distinto a la figura del gaucho Dorda, ¿verdad? Muy distinto a la experiencia campestre y al tipo físico gigantón, flaco pero gigantón, que era el gaucho Dorda. Y en la película trata de respetar, Marcelo Piñero, a pesar de los cambios, ese vínculo tan complicado, un vínculo de verdadero amor entre los mellizos. ¿Qué pasa con el cuervo y la nena de 15 años con la cual está en pareja en el momento del crimen, en el momento del asalto? ¿Qué pasa luego con este vínculo heterosexual de Brignone, el nene, con una prostituta? ¿Qué pasa con la realidad de la prostituta? Que en el libro está, me parece muy bien descrito y muy bien señalado las cuestiones existenciales de esos personajes, no las cuestiones morales. No se habla de lo que está bien y de lo que está mal, sino lo de lo que ellos viven y sufren. Y por otra parte, según algunos críticos, hay escenas, a mí también me pareció de más, la escena de la playa. Y la escena del parque de diversiones tampoco está mencionada tácitamente, así como está en la película, está en el libro. Pero obviamente las necesidades del lenguaje cinematográfico exige cambios para que puedan ocurrir acciones que sean más atractivas para los espectadores. Bueno, yo creo que ya está suficiente con mi intervención. Ahora podemos iniciar este diálogo, debate, preguntarme o no algunas cuestiones o discutir entre ustedes. ¿Qué les parece? Van levantando la mano y van interviniendo y yo los voy nombrando. A ver, ¿quién quiere contarnos algo del libro o de la película? Que les haya llamado la atención, que les haya gustado o no gustado. María, ¿querés hablar? María, sí, María, te escuchamos. No, yo no. Ah, no, porque habías abierto tu micrófono. ¿Alguien quiere hacer alguna intervención? No sé. Sobre algo que les llamó la atención. ¿Todos pudieron leer el libro y ver la película? Sí, Enrique, sí. Date la voz, Enrique. Sí, ahí está. No, a mí lo que me llama la atención es que la novela es histórica, en fin, es muy buena y todo, pero ¿qué ocurrió con los personajes? Que a veces para darle mayor interés los llevó a una moral que después fue motivo de demanda, Piglia, ¿no? Claro. Creo claro. que la hija, ¿no? La hija, y hubo otro caso también, porque sí. decía que era drogadicto y no sé qué, y pendenciero y homosexual y bueno, pendenciero claro. era. No, por favor. Y homosexual. Claro, en realidad Piglia en la contratapa puso que todos los hechos contados eran reales
o se basaban en hechos reales, porque venían de estas notas periodísticas. Entonces, Blanca, la que hacía de Vivi, la que hacía de la chica de 15 años, Blanca Laborda, creo que era de apellido real, me parece, no lo tengo anotado acá, le hizo una crítica como que publicaba cosas de su vida personal que la afectaban. En realidad, ese juicio lo ganó porque todo el comentario de esta chica de 15 años, que en el libro aparece que es un poco promovida por su mamá para que le saque plata al Cuervo, que de hecho Cuervo le hacía muchos regalos, eso no aparece en la película, pero sí en el libro, que la mamá la promueve a la nena, aprovechá nena que sos joven y sos linda, y la lleva de alguna manera la mamá a vivir o a convivir durante un periodo que se ve que no es muy extenso, con el Cuervo, que es el protagonizado por Pablo Echarri, que era un ladrón de barrio muy violento, muy alegre, muy enamoradizo, que eventualmente se había enamorado de esta nena, que esta nena tenía 15 años, con la cual tenía mucho sexo y a la cual le hacía muchos regalos. Y esos regalos eran muy valiosos y la mamá los consideraba muy buenos de que aprovechara a tener una vida lujosa, de paso, aunque el periodo que estuviera en la relación con este hombre fuera corto, porque le hacía regalos valiosos, como relojes, medias, que en aquel momento, medias de nylon, o ya saber otras cuestiones que las podría revender o aprovechar, ¿no? Que iba a ser la oportunidad para esta chica. Pero todo esto había salido en los periódicos de la época. El hecho del vínculo de esta chica menor de edad con el llamado El Cuervo. Y por otra parte, en el libro, Piglia ficcionaliza que hace con ella un viaje en tren hacia la zona de Santa Fe, que la chica se va, él se baja para hacer una nota periodística. Fíjense el detalle de que hay un periodista que es el narrador, el periodista narrador joven, de rulitos y petizo y con anteojos, se llama Renzi, que es el alter ego de Ricardo Piglia, cuyo segundo apellido es Renzi y es de rulitos, petizo y de anteojos. Y fíjense que en su gran obra literaria, Respiración Artificial, que es una belleza, porque hace un repaso, es realmente un libro de teoría literaria donde hace un repaso por toda la historia de la literatura argentina, Sarmiento, Arl, Borges, Echeverría, es maravilloso el libro. El narrador es ese petizo de rulitos de anteojos que se llama Renzi. Siempre hay un diálogo donde le dicen en Respiración Artificial, y dígame Renzi, y Renzi me contó. Y Renzi es el otro yo, el alter ego del propio escritor. ¿Sí? Ahí se involucra él, involucra sus propias lecturas. Y es lo que hace en este libro, que es anterior a Respiración Artificial. Él ya pone que este Renzi es el periodista que no solo está en la ciudad de Buenos Aires, sino que también está husmeando en Montevideo. El diario lo mandó a husmear y aparece como el veedor de todo lo que pasa, el observador de todo lo que pasa y el verificador de que lo que cuenta es cierto. Pero es un personaje ficcional. Por eso, Blanca, la que se llama la Vivi o Viviana en la película, perdió el juicio porque estaba todo contado en los diarios. Por otro lado, la hija de lo que venía a ser el Gaucho Dorda, que no figuraba ni siquiera el Gaucho Dorda, sino que estaba el español, dice que lo difamó al papá diciéndole que era criminal y homosexual. En eso creo que tuvo que pagar unos pesos, porque en realidad, si bien era verdad, por ahí no estaba escrito en esa forma en el periódico, porque esto tiene que ver con el texto literario. ¿Sí? Porque él le agregó detalles, por ejemplo. Él agregó
que cuando el gaucho Dorda tenía de 12 a 14 años y que ya parecía mayor y que ya empezó a estar armado a los 12 años porque tuvo una vida muy dura, entabló relaciones con una prostituta polaca en un prostíbulo, a la que él, como escuchaba voces, él había deducido que la polaca, quien le habían sacado su hijito, típica historia de la década del 30 de las grandes organizaciones blancas que traían sobre todo a polacas, la Zvi Migdal, sobre todo, que era una organización de judíos polacos, había otras, pero esta era muy importante, traía a chicas polacas y ahí dice algo que la habían traído engañada, de que iba a trabajar y de que iba a casarse, y ahí manda ese conocimiento de la realidad también Piglia, y que el gaucho Dorda intuye, deduce, supone en su locura o en esto místico, de que ella le pide que la mate para que deje de sufrir y le da un tiro en la cabeza y la mata. Que no sabemos si es un hecho real o si es un hecho ficcional. No sabemos si esto estaba en los diarios de la época. Y quizás la hija, tomándolo como en serio y no considerándolo un texto ficcional, lo demanda. Unos pesos le saca a la editorial. Esa le saca unos pesos a la editorial. Entonces también Ricardo Piglia estaba un poco como amedrentado por estos juicios, ¿no? Porque siempre tienen esto, es como a sangre fría, de que también se basó en un hecho policial, u otros de la época que se basaron también en hechos policiales. Siempre hay un riesgo de que la ficción sea leída como realidad verdadera. Es un poco lo de la mímesis y la diégesis, ¿no? Tanto en literatura como en el cine. Aristóteles decía que con la mímesis, o sea, imitar la realidad, No se escucha. Porque se me muteó, estoy prestando atención todo el tiempo mirando el micrófono. Fíjense no podés tomar mate, no te deja tomar mate. Fíjense que estén muteados, porque yo los veo muteados acá, pero se ve que no, pero otra vez el sistema no obedece. Bueno, les decía que Aristóteles había pensado que la literatura era mímesis, era una copia tal cual de la realidad. Un criterio teórico dentro de la literatura cambiado por la diégesis. No, realmente la literatura, aunque como fue Rodolfo Walsh, que se trata en Operación Masacre. Operación Masacre, él se entera de un hecho de la realidad, de la revolución fusiladora, que es el verdadero nombre de la revolución libertadora, que había matado a unos sindicalistas, ¿sí? Y se entera de esto, pero ¿cómo hace para poder traducirlo? Era un excelente escritor, Rodolfo Walsh, no solamente periodista, sino también de ficción, especialista también en novelas policiales, entre otras, porque hizo cuentos no policiales, en oficio de escritor, que es precioso ese libro. Él, ¿cómo elaboró esa trama? Que por ahí sería una buena película para ver la semana que viene, Operación Masacre. Yo les pongo el libro y les pongo la película, si le parece. Esa es una literatura especial que con los años, en las últimas épocas, se empezó a llamar literatura de no ficción, o no fictional en inglés. A mí el inglés, las versiones en inglés no me interesan, por eso trato de decir no teatro y trato de decir date sonido o sacate el sonido. Es ideológico eso, perdón, pero me pongo muy maniática con eso del muteate, desmuteate, sumiate, no sumiate. No sos la única.
porque tiene mucho que ver con lo ideológico. Tengo muchas críticas de parte de la familia con eso de esa manía con la lengua. Entonces, le decía que pasó lo mismo. ¿Cómo hizo Walsh? Creó una ficción, y esa ficción tiene que ver con la intimidad de los personajes, que creo que es lo que repite Piglia. Piglia repite esa cuestión íntima de los pensamientos, del monólogo interior que tienen a veces los personajes, de qué sienten, qué vive el nene Borda, el nene Brignoni en la cárcel, que aprende, qué siente él con su papá, que se muere cuando lo mandan a él a la cárcel por primera vez en forma injusta, qué siente con su mamá y sus hermanos, porque tenía muchos hermanos, cómo los hermanos lo ven a él, qué siente él de su vida destrozada que no cumplió las expectativas de su papá. Hay también una situación de pena de él. ¿Qué piensa el gaucho Dorda de sí mismo, de las voces que escucha, de sus experiencias carcelarias, de su contacto con todos los tres actores principales consumían mucha droga, ¿sí? Distintas drogas, los tres consumían mucha droga y mucho alcohol. ¿Qué piensan ellos mismos de eso? ¿Sí? De su vinculación con el mundo. Hay todo un sentimiento de tragedia, de destino en lo que van diciendo, de poca autovaloración. Y yo creo que Ricardo Piglia se centra más en esa cuestión, en la cuestión existencial, que el crimen en sí. El crimen pasa en segundos. No hay una valoración moral, uy, pobre, lo mató al policía. Sí hay, los policías te buscan porque quieren su parte y porque no acepta que le mataste a 2 de ellos. No aceptan más que como una cuestión de honor, no como una cuestión de dolor. Pobre la familia, pobre el policía joven que tenía 2 hijitos. No se centra en esa especulación sensiblera. Y también en la película creo que eso está mostrado. ¿Qué cuestiones me pueden contar para que no hable yo? Sí, Marta, dale, Marta, date la voz. No, pensaba que la única vez que por lo menos lo pesqué en el libro, se menciona algo así como un angelito rubio, una nena chiquita que es tomada por una ráfaga en un momento, que no habla de la muerte, pero en todo caso yo lo tomé como un fuerte dato de sensible frente a los otros casos donde, bueno, estaba sentado, se salvó porque se hizo el muerto, pero en realidad no tiene consideración. Pero sí la nenita chiquita, rubia, que menciona como un angelito, como un acto, digamos, como vos decís, para mí significó, esto no estuvo bien. Y era una ráfaga perdida, según lo dice. Claro. O su acercamiento a... Sí, Sergio, ¿no? Que estás como Pame. Sí, la voz, porque hoy te tocó ser Pame. No sé por qué estoy Pame, soy Raúl o Raúl Horacio. Raúl, bueno. Dale, Raúl, sí. No, la película me pareció que le sobraban por lo menos 20 minutos, ¿no? O sea, creo que dura 120... Casi 2 horas. Creo que más de 2 horas. Le sobra bastante, ¿no? No sé si es un recurso cinemático, o viene también de la mano de que uno se entusiasma mucho con el libro y siempre la película le parece demasiado defectuosa o poca cosa. No sé, me parece que el libro tiene una centralidad en el personaje de Dorda que se pierde bastante en la película por meter el español, pero bueno, evidentemente debe ser, estábamos hablando del 2000 que se hizo la película, no habría un mango para nada, así que no hubo más remedio que meter este personaje que suena como muy descolgado en toda la película. O sea, es tan rico el personaje real, o el que plantea Piglia en el libro, que se diluye bastante en el otro, ¿no? Y otra cosa que suena bastante descolgada en la película es las escenas de celos
entre dos tipos que son en realidad bisexuales, no son, son homosexuales, pero van y vienen, no tienen me parece, ese celo de chiquilín o de jovencito que le hacen aparecer al español con la relación que el nene tiene con la prostituta. De hecho, incluso el nene tiene un personaje, tiene una aparición bastante más central en la película de la que tiene en el libro, ¿no? Me parece desperdiciada la desaparición de Silva, del comisario que los persigue de Buenos Aires a Montevideo. También se ve el tema de los códigos, ¿no? O sea, lo que tenemos todos como imagen es que en los 60 los chorros no mataban a los policías por matarlo, porque había una serie de códigos y demás. Estos tipos rompen con ese código no escrito, que es lo que sí pasa ahora, ¿no? O sea, ahora un delincuente se cruza con un policía en un micro y lo limpia sin decirle agua va, ¿no? Eso no ocurría en los 60, y estos tipos como que rompen el molde y generan toda esa reacción, ¿no? Y después, bueno, lo que debe haber sido para el Montevideo de los 60, semejante tiroteo, semejante desastre que hacen los tipos, que incluso Ross lo pone en una de sus canciones, ¿no? En Brindis por Pierrot dice, ¿qué será de los porteños ocupando el Liberáis, ¿no? Que hace referencia al edificio. Claro. Bueno, eso nomás. Sí, bueno, eso nomás, Raúl, es un montón, y hay cosas, a mí me parece muy grosas, muy gordas. Tampoco me gusta ese que dijiste, que nos ayudás mucho a pensar. Muchas cosas importantes dijiste. El tema de que desaparece la figura del comisario argentino. Esa para mí es una gran falla, porque es un personaje muy interesante, con su cicatriz, con su historia personal, con esa manía obsesiva de perseguirlos. Realmente yo estaba pensando en la película y cuando aparece Villa, que lo nombra María Becerril, y cuando aparece y en su lugar impostan un actor preferido por Piñeiro, que es Alterio, en una situación bastante deslucida, porque era como el que conectaba con los pasaportes falsos para escapar a donde fuere, a Brasil, a Paraguay, a Nueva York, a donde fuere, tampoco queda muy especificado. Y que además queda descolgado de la escena. Queda descolgado, ¿no? aparece en una silla y en una playa, un lugar bastante insólito para un ser tan delictivo y se supone que tan perseguido, y que además, si bien hace una frase un poco existencial en cuanto al destino y lo que cada uno tiene que saber cuidarse y guardarse, no está en el texto original esa figura, sino que aparece que hay un uruguayo que les va a conseguir los papeles. Tampoco está la cantidad de días que pasan. Está muy bien la alusión que hiciste sobre el edificio Liberáis, que queda casi totalmente destruido. También esa desvirtuación que le da el personaje español, que le quita toda la densidad que tenía el gaucho digamos, al que le decían el gaucho porque había tenido una vida ligada en sus primeros años a la llanura bonaerense y a los códigos. También lo que dijiste con respecto a los códigos que existían con la muerte de los policías. También Marcelo Piñeiro dice que una vez que consiguió que Oscar Kramer, creo que era, lo pusiera como director, estuvieron 2 años que parecía que no se hacía la película porque iban a hacer una coproducción en fronteras, o China con la India, o Tijuana con Estados Unidos, o la frontera de México con Estados Unidos, la de España con Portugal, por esto de Montevideo y Buenos Aires, o de España con Francia.
todas las cuales iban a suponer un gasto enorme de dinero en la infraestructura para llevar toda la infraestructura de producción a un país extranjero, sino que además desvirtuaba totalmente el sentido de la película. Porque esto tiene que ver en que los protagonistas son bonaerenses o porteños. Son personas, por ejemplo, el personaje de Charlie, del Cuervo, es un típico personaje del barrio porteño, medio ignorantón, así con la cultura popular, y sus movimientos y su vocabulario es propio de un barrio porteño. Lo mismo que el que hace de malito, que está transformado en Fontán y está como sobreactuado, como que es demasiado serio, demasiado imperturbable, hasta el maquillaje lo hace un poco inapropiado, demasiado duro, no es muy creíble en relación con el texto literario. Hay muchas cosas que no se respetan. Lo que sí me parece bueno es que no establezca una moral, una crítica, el homosexual está mal, y me pareció muy bueno, Raúl, lo que dijiste, que en realidad eran bisexuales. Y hay una cosa de la que no abusa Piñeiro, el director, y que me parece muy bueno: no mostrar a los homosexuales como afeminados maricones, sino como lo que pasa en la realidad, que hay gran diversidad. Hay homosexuales que tienen modalidades más femeninas, más afeminadas, pero hay muchos homosexuales que tienen su impronta, su actitud heterosexual. Entonces ahí menciona en la crítica, por ejemplo, que en Filadelfia apenas se tocaron las manitos con banderas, o que solían poner música clásica para mostrar la alta espiritualidad supuesta de un homosexual, y que luego la cambiaron por Barbra Streisand, y que acá no vemos para nada eso, porque las músicas que se dan en la película tienen de todo, desde cumbia a tango, a diferentes tipos de canciones, lo cual la hace más realista y más apropiada. No tienen por qué vivir en una nube un homosexual por serlo y escuchar a Beethoven solamente. ¿Sí? Muy interesante, Raúl. Sí, Raúl, decí de nuevo, dale. Date vos. Algo a favor, porque dije todo en contra. No, pero es un análisis muy bueno. Está muy bien lo que vos decís. La película dura casi 2 horas. Yo cuando vi el tema de la playa, dije, ¿para qué metió a la playa? Para colmo, que los que actuaban como muchachos y chicas en la playa estaban tan estereotipados y tan fuera de lugar, era tan mala la actuación, y la escena puesta como a propósito, como para demostrar que ellos salían afuera, en realidad, para demostrar que pudieron salir afuera, cuando en el texto literario muestra que solamente el nene sale afuera, y sale al parque, no sale a un parque, a un bosque de la costa, y allí se encuentra en medio del bosque con la prostituta, y que tiene un diálogo y una amistad muy interesante que está poco aprovechada en la película. Hay un poco de ese diálogo, de esa amistad entre las prostitutas del interior uruguayo y el nene, ¿sí? Y ese desinterés sexual, que lo muestra más exacerbado en la película de lo que el libro muestra en realidad. Bueno, además de que el final lo muestra distinto. Sí. El apunte que iba a hacer es que la voz en off es increíble, está muy bien puesta en toda la película. Tiene pausa, tiene tono, ¿no? Todo. Y las músicas metidas también, ¿no? Suenan bastante acorde con el ritmo de la película, más allá que arranca arriba, se cae bastante y después termina muy arriba también, ¿no? Pero bueno, en general una película larga tiende a ser despareja, ¿no? Sí, pero no obstante me parece... Sí, Enrique, ¿querías decir algo? Dale.
Sí, que a mí también coincido con Horacio. Él dijo más cosas de las que yo pensaba, pero coincido. Lo que me pareció una escena muy bien lograda es cuando van a hacer el asalto al edificio, después de un tiroteo ahí. La película está muy volcada al espectáculo, a la recaudación. Eso, bueno. Exacto. Pero hay una escena muy bien lograda que es cuando los policías se van alineando en la azotea del edificio de enfrente, supongo que es. ¿Cómo se va? Esa secuencia está muy bien hecha, esa Sí. de un gran director, de un muy buen Sí. cine, ¿no? Porque Que incluso pueden ser aparece de a uno. policías que se van corriendo, ¿no? Eso es lo que, la impresión que Sí. me da a mí, no es que va a contratar 200 extras para eso. Eso que voy a decir. Sí, muy bueno. A mí me gustó mucho ver las fotos originales de los periódicos donde mostraban la cantidad de policías a caballo que había en la puerta, en la vereda. Que eso no lo muestra en la película, la cantidad de policías a caballo. Claro, porque era una época, el 65, que en Uruguay, un país mucho más pequeño y menos provisto, tenían mucha policía montada. Me llamó la atención ver toda esa policía montada frente al edificio Liberaig, ¿no? Donde ocurren los hechos. Por lo menos a mí me llamó la atención. En las fotos vieron que hay fotos de la época. No sé si alguien quiere hacer alguna otra alusión. Sí, Jorge Eduardo, date el audio, por favor. Ahí está, Jorge. Bien, una de las cosas que percibí es que desaparece en la versión fílmica el peso del simbolismo de la plata quemada, precisamente que da título a la película, que en el texto de la novela tiene una repercusión muy importante en términos sociológicos, de parte de la gente que ve por la televisión inclusive, los vecinos y la radio que transmite todo el asalto al departamento, que los termina denostando como lúmpenes que atentan contra uno de los pilares del sistema, que es precisamente la plata, por lo simbólico que representa. Sí. Los odian más todavía por eso. La película lo borra. Me parece, Sí. lo atenúa porque el incendio de los billetes es en el interior básicamente en el interior del departamento, cuando lo fantasmagórico, lo notable es tirar la plata, quemar la plata y tirarla por la ventana. Claro. Es realmente muy, muy choqueante. Bueno, y en este punto yo quizás quiera verlo así. Me parece que en el remate del texto Piglia toma partido. Eso. Sí, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Piensen que Piglia, muy buena tu participación, Jorge, qué bueno que lo dijiste, qué bueno, porque ahí en la película Piglia hace toda una crítica del status quo, del capitalismo, de para qué sirve la plata. Fíjense que algunos de los personajes pobres dicen, no puede ser que tiren la plata, son mala gente, porque con esta plata, con estos billetes, se puede dar de comer a las familias pobres, o se puede dar trabajo, o se puede comprar muebles, o se puede comprar comida, lo que sea, que hasta el pobre queda inmiscuido en ese sistema capitalista que, como bien decís, su trofeo, su botín es la plata, es el dinero. Y cómo ellos están reaccionando, son revolucionarios porque ni siquiera les interesa la plata, la queman, con lo cual muestran, ven, nosotros no somos solamente criminales, sino que además somos revolucionarios, como el Che, piensa en el año 65, y lo que el Che estaba haciendo, nosotros les estamos quemando la plata y se la estamos mostrando para que la reproduzca la televisión y los periódicos. Eso es tu participación, Jorge.
¿Una más? Sí. El tema del simbolismo de la plata está retomado en muchas oportunidades, pero la que me acuerdo ahora es en un oso rojo, el Parlamento cuando dicen, pero esta guita es afanada, toda la plata es afanada. Qué bien. ¿Verdad? Sí, sí. Genial película, Un oso rojo, ¿eh? Qué peliculón. Qué peliculón. Sí, porque ven que ahí está, digamos, el quid, la madre de la crítica social que hace Ricardo Piglia. De hecho, es la que da el nombre a la novela, Plata Quemada. Y queda, como muy bien vos decís, totalmente desvirtuada en la película. No tiene sentido si se hace en un lugar íntimo, si la queman adentro de la pieza. No tiene ningún sentido. ¿Dónde está la película que se llama Plata Quemada? ¿Y dónde está el valor para los demás? ¿Dónde está el hecho heroico? Los transforma en héroes trágicos al tirar la plata por la ventana. No es un hecho menor, es el hecho. Sí, Raúl. Tiene mucha razón, Jorge, ¿no? Uno se queda en el final esperando el momento que tiren la plata por la ventana prendida a fuego, y no hay caso, no lo hacen, ¿no? Me parece un desperdicio, tiene mucha razón, Jorge, en eso. Se desperdicia algo fundamental en la novela y que además cinematográficamente tendría que haber dado una imagen genial, más que la de quemarlo adentro, ¿no? Es real. Es malísimo el final, no olvides, es malísimo. Yo no, pocos finales tan feos he visto en películas, de verdad. Sí, es verdad, porque muestran como esa imagen de que va a entrar la tropa y lo va a matar al español, que queda, y en realidad está bien que varía del texto literario, donde muestra que realmente lo matan a palos en la calle, al gaucho, luego se cura, luego lo encierran en la cárcel y un año después lo asesinan, digamos, en un supuesto motín, cosa totalmente previsible, la venganza de los mismos policías que lo mandan a matar. Pero eso también, ese final distinto, también tiene otra connotación, porque el final real de Piglia muestra la corrupción política, policial, de los funcionarios y sobre todo, como bien dicen los compañeros, la escena de la plata quemada en la calle, desde el punto de vista de espectáculo cinematográfico, hubiera sido mucho más importante y le hubiera cambiado todo el tono a la película, todo el mensaje a la película, un mensaje realmente revolucionario. Eso habrá sido un condicionamiento de la producción, supongo, ¿no? Y sí, porque si no... ¿Cómo funcionó luego la calificación? Que le quitaron público porque en lugar, ellos suponían que iba a ser para menores de 16 años y la pusieron para mayores de 18 y adujeron como argumento que no criticaban las relaciones homosexuales ni el crimen. O sea que había una censura y estamos hablando del año 2000, época supuestamente democrática, más bien marcadamente neoliberal, lo cual ya está. No voy a decir nada más. O sea, una censura tremenda. ¿Por qué un chico de 16 años no la podía ver? Porque mostraban personas desnudas, porque mostraban personas drogadas, porque mostraban el crimen que no era tomado como un hecho, no estaba centrado en la del asesinato, ¿sí? Sino tenía una visión más del sufrimiento humano, del sufrimiento trágico humano en general. Bueno, ¿alguien quiere decir algo más o pasamos al cuento de Saer?
No, yo quería decirte que había escuchado un periodista uruguayo que hace una crítica a este texto y que, bueno, que es el escritor de Liberalike, para él la verdadera historia de Plata Quemada. Sí. Entonces, marca todas estas diferencias y al decir de su voz, a partir de la entrevista que hizo con la hija de Piglia, que logró una entrevista, logró datos más fehacientes de toda esta historia y él escribió este libro que se titula con el nombre del edificio, ¿no? Iberalí. ¿No? Sí, se te desconectó el audio. No leí yo esa novela, pero al decir de este periodista, el relato más real es el que él hace sobre ese texto. Claro. La Plata Quemada, Liberalí es la verdadera historia de Plata Quemada, dice claro. él. Claro, no lo que pasa... No recuerdo el nombre del periodista, es un nombre raro. Sí, es un nombre como alemán, Haberbrook o algo así, y él hace la entrevista a la hija de lo que era el gaucho Dorda. Del gaucho, claro. Gaucho Dorda. Y bueno, tenemos que ver lo siguiente. La novela es un texto ficcional. No hay una verdad en la ficción. La ficción, naturalmente, por el hecho de ser ficción, es una mentira. Es una mentira inventada por un escritor. Entonces, lo que pasa a veces con las películas basadas en hechos reales, ya que me estoy desmuteando. Lo que pasa con las películas en general hechas sobre hechos reales, que a mucha gente le encanta y que los norteamericanos les enloquece las películas hechas sobre hechos reales, es que el espectador se cree que de verdad está viendo un hecho real y lo que está viendo es una ficción elaborada en torno o en base a un hecho real. No es una reproducción mimética, por eso yo arranqué hablando de que no es mimética. Cualquier hecho real, cuando vemos esos típicos programas de series norteamericanas, de lo que pasa en un hospital o de lo que pasa en una base policial, en realidad no es la reproducción de la realidad, es una lectura ficcional de la realidad. Incluso ponen artistas que simulan ser los enfermos o los médicos o los criminales o los policías, pero toda esa relación tiene una leve base real, porque hay muchas cuestiones históricos, sociales, económicas, que quedan afuera del análisis. Sin ir más lejos, vemos lo que pasó con la muerte de este negro que asfixiaron en Estados Unidos, que no fue el único, y todo lo que hay detrás de ese simple hecho policial. Hay toda una historia de racismo, una historia económica, una historia social, una historia antropológica, ¿sí? No es simple de explicar con un 2 más 2, le aplastaron la cabeza y se murió. Hay mucho más que eso. Hay mucho más que eso en todas las manifestaciones que hay en Estados Unidos, muy numerosas, donde se han unido negros y de otras etnias a favor de que dejen de maltratar a los negros o a los distintos. Hay mucho ahí contra una política neoliberal de centurias, ¿sí? Ya no de décadas, y contra el gobierno actual, y contra los dos partidos que monopolizan de la misma manera. Hay toda una historia detrás, no es una simple manifestación. Y eso pasa en la literatura. No hay una historia verdadera y otra falsa. Ahí lo que hay es un texto literario que es falso y una película que también lo es. Porque las películas de ficción son falsas. Por eso estaría bueno, si están de acuerdo, que trabajemos con Operación Masacre, que ahí
aparte del excelente escritor que era Rodolfo Walsh, que si quieren les pongo otros escritos, como para que comparemos, porque ese es el paradigma de la literatura de no ficción. Ya está, ya la tenemos elegida. ¿Le parece que pasemos a Saer? Vamos a Saer. Vamos al cuento. Vamos a ver si me sale. ¿Ven el cuento? ¿Lo ven? No. Esperen que hago de nuevo. Esperen. Esperen que voy de nuevo. Que ya estoy aprendiendo de a poquito. Estás muteada, Esther. Mutea. Ahí. Estoy tratando de agrandar el texto. A ver, de acomodarlo. No me... Ahí, gente, no sé por qué no me toma el texto. Empiezo a leer. No, Sí, todo el dale. tiempo muteada, todo el tiempo estoy muteada. A ver. Se ve en Ahí. parte. Sí, no sé por qué no me lo acepta el total. Esperen, a ver. No me acepta ahí. Ahí se ve un poco más grande. Juan José Basaer, El balcón. Amparo despertó alrededor de las 5 de la tarde. La ventana de la habitación del hotel, a ver si lo puedo correr un cachito. Tampoco me lo deja correr. La ventana de la habitación del hotel que daba a la calle se hallaba cerrada. Pero a través de la claraboya sobre la puerta del otro lado de la habitación, frente a la cama, penetraba una luz gris, sin destellos, que producía en la habitación una claridad relativa. La puerta daba a la galería del primer piso. Del cuarto vecino llegaba el apagado rumor de un ventilador. Primero Amparo abrió los ojos. Estaba echada de espaldas sobre la cama, un brazo cruzado blandamente sobre el pecho. Vio el cielo raso en esa porción de su superficie que se mostraba agrietada y manchada por la humedad, y volvió a cerrarlos durante un lapso incalculable, sin saber si se hallaba despierta o dormida. Cuando tuvo conciencia nuevamente y se consideró completamente despierta, oyó el zumbido del ventilador en la pieza vecina, supo de qué se trataba y abrió los ojos otra vez, sintiendo de inmediato la espalda y los brazos húmedos por la transpiración, la nuca caliente y pesada, y ese gusto entre amargo y áspero y algo seco y maloliente que sienten en la boca cuando despiertan las personas que trasnochan demasiado. No se movió cuando estuvo despierta, solamente sus ojos, unos ojos grandes, cálidos y oscuros, de los que Amparo solía decir con un orgullo un poco irónico, que jamás se los había pintado, vagaban lentamente por el cielo raso, desde la porción de su superficie agrietada y manchada por la humedad, hasta la trabajada y amarillenta moldura central de la que pendía el negro cable pringoso de la luz eléctrica, y de allí hasta las pequeñas rosetas de las esquinas, de una de las cuales se había desprendido un fragmento en otro tiempo, dejando como rastro visible de su paso
una porción más áspera y más blanca, muy pequeña, que contrastaba con aquella lisa y amarillenta superficie. El resto de su cuerpo permanecía quieto. Enseguida oyó también, viniendo desde el exterior, las bocinas de los automóviles y el súbito y metálico campanillazo de los tranvías. Hacía mucho calor. Era pleno enero, pero Amparo, observando la calidad de la luz que penetraba en la habitación a través de la claraboya de la puerta que daba a la galería del piso alto, dedujo que se estaba formando una tormenta, una de esas pesadas, rápidas y sombrías tormentas de verano que impregna la atmósfera de un peligroso tinte verde y cuya amenazante preparación excede en gran medida las consecuencias reales que produce. Estaba vestida con una combinación sobre las prendas más íntimas y uno de los breteles se había deslizado hacia el brazo desde su reluciente hombro moreno. El chico dormía a su lado. Salvo una bombachita blanca, se hallaba completamente desnudo. Uno de los pequeños brazos doblados cerca de la cara, la mano cerrada. Dormía al parecer con una gran placidez. Amparo desvió la cabeza y lo miró. La expresión de su rostro no se modificó al dirigir la mirada a su hijito. Más bien adquirió una ligera dureza que cuajó en sus facciones durante un momento, aristándolas, haciéndolas como más filosas, hasta que fluyeron nuevamente, dando paso a una expresión que, si en un principio pareció sombría, fue volviéndose poco a poco como nostálgica o como melancólica. Estuvo alrededor de 15 minutos recostada, inmóvil, pensando. Después se levantó, dio unos pasos sin finalidad por la habitación, descalza, y enseguida se vistió con un batón sencillo, floreado y algo viejo, que abrochaba en la parte delantera mediante una hilera de grandes botones blancos. Fue y abrió la ventana. La verdosa claridad exterior, una luz profunda y penetrante de tormenta, iluminó de inmediato la habitación. Asomándose al balcón, espió el cielo. Unas pesadas y grandes nubes de un azul metálico lo cubrían totalmente, cernidas sobre la ciudad, inmóviles e implacables como un sólido monumento. Entre los ásperos e informes nubarrones destellaban ya unos débiles relámpagos. Permaneció un momento apoyada sobre la balaustrada de concreto, mirando el cielo y la ciudad de casas grises o blancas, de 1 o 2 pisos. Aquí y allá se destacaban con unos colores más fulgurantes y vivos, en medio de la atmósfera húmeda, los edificios más altos, monoblocks de 8 o 10 pisos, de fachadas de un blanco deslumbrante, verdes persianas y unos toldos de lona anaranjada sobre los balcones idénticos. El aire estaba quieto, pero con una quietud que olía a provisoriedad, a preparación, como uno puede decir que una granada está quieta por dentro antes de estallar. La calle era toda gris, 8 metros más abajo, y entonces Amparo contempló durante un momento el paso de la gente, de los automóviles y de los ruidosos tranvías, apoyada con aire pensativo sobre la balaustrada de concreto, hasta que recordó que ni siquiera se había lavado la cara al levantarse y que su escotado batón floreado no era la prenda más adecuada para asombrarse a la calle a las 5 de la tarde. Entró nuevamente a la habitación, se lavó la cara en la pequeña pileta, rajada también, sostenida por un caño que se hundía en el piso de madera, y después se detuvo un momento a arreglarse frente al espejo del ropero. Comenzó a peinarse con una rápida pericia, no con un peine común, sino con un cepillo de plástico de duros dientes que chasqueaban al deslizarse con dificultad sobre su áspero cabello oscuro. Al mirarse con mayor atención en el espejo, Amparo fue moviendo la mano con una lentitud cada vez más marcada, hasta que, aproximándose un poco más a la lisa superficie en que estaba reflejándose, la expresión de extrañeza y atención hacia su propia figura aumentó en su rostro y detuvo el movimiento de la mano por completo. Hacía tiempo que no se contemplaba. Ahí estaba su rostro, los grandes ojos cálidos,
el óvalo moreno de su cara rodeado por el áspero pelo corto, aquella nariz recta y dura, un poco fría, que contrastaba con los ojos y creaba el equilibrio necesario, dando como resultado una expresión de gravedad, una gravedad y una tensión discreta, ocultando, según Amparo pensaba de sí misma, un corazón apasionado. Pero no eran esos rasgos tan familiares y extraños al mismo tiempo los que llamaron la atención a Amparo, sino una expresión de su boca, una expresión que ella no conocía o no había visto antes, consistente en una leve torsión del labio inferior en el lado derecho, junto a la comisura, viniendo a cambiar de un modo completo la atmósfera de su cara. Sus labios eran, aunque un poco anchos, agradables. Eran el otro tono cálido de su cara. Pero esa torsión, no advertida anteriormente, los había vuelto rígidos, tensos y duros. Continuó peinándose. Los años pasan, pensó Amparo, y recordó cómo, cuando joven, sabía sostener que una bailarina debe retirarse de su profesión a los 30 años cuando mucho, recordando a sí mismo que ella iba ya por los 34. Y continuaba bailando cada noche en clubes nocturnos de baja categoría en toda la República. Terminó de peinarse, dejó el cepillo sobre la mesa de luz y miró a su hijo. El chico abrió los ojos, le devolvió una demorada mirada de entresueño placentero y abúlico y volvió a cerrarlos. Comer y dormir, pensó Amparo, lo mismo que su padre. El padre del chico era un músico en desgracia que había vivido con ella un tiempo en Buenos Aires. Cuando Amparo quedó embarazada, el médico le había advertido un tiempo antes que otro aborto sería sumamente peligroso para su vida. El músico, que había estado viviendo a costilla de Amparo todo el tiempo que estuvieron juntos, desapareció del hotel sin dejar rastro. El chico era rubio, de piel muy blanca y sonrosada como el padre. Era además muy parecido físicamente a él. Al ver a su hijo, Amparo lo asociaba de un modo mecánico a la persona de su antiguo amor, y eso la inducía involuntariamente a tratar a la criatura de un modo, no se diría frío o duro, sino algo áspero, como suelen tratar esas mujeres demasiado independientes a los hombres que dominan. Vamos, vamos, dijo. El chico abrió los ojos y sonrió. Quedó acostado con los ojos abiertos, mirándola, y enseguida dejó de sonreír para hacer un gesto de pereza, indiferencia y desgano. Vamos, que hay que bañarse, dijo Amparo. El chico no respondió. Amparo se separó de la cama, abrió el ropero y sacó unas prendas del niño y una toalla del baño. Vamos, vamos, Aragán, dijo Amparo con aire pensativo, de un modo mecánico, mientras cerraba el ropero. Alzó al niño, que se apoyó sobre su hombro cerrando los ojos, y abriendo la puerta salió al pasillo del primer piso. Era un largo pasillo con un amplio ventanal que daba al pleno cielo. En sus extremos se hallaba recogida una cortina de lona anaranjada con lunares blancos. El cielo visible desde allí era todo un enorme nubarrón oscuro, de un azul humo pesado e inmóvil. Amparo fue hasta el baño, una puerta más pequeña que las pertenecientes a las habitaciones, y entró con el niño. El baño carecía de ventanas y claraboyas, de modo que debió encender la luz. Había un olor pesado y caliente en el interior, una mezcla de vapor húmedo y excremento. Bañó al niño, que al entrar en contacto con el agua se reanimó por completo. Lo secó allí mismo, y después, envuelto en la amplia toalla de un color amarillo pálido, lo llevó de regreso a la habitación y lo dejó sobre la cama, desnudo y sonriente, y el chico aguardó en una cómoda y tranquila actitud, las rubias piernitas cruzadas, los brazos extendidos, que su madre lo vistiera. Amparo lo secó nuevamente, le espolvoreó con talco el culito y las entrepiernas, y lo vistió con un ajustado pantalón rojo, una remera blanca y unas zapatillas livianas de suela de goma. Mientras su madre lo vestía, el chico se tocaba la nariz con el dedo, mirando con una relativa curiosidad a uno y otro lado, o hacía alguna pregunta, por ejemplo, ¿cómo se llama esta ciudad? O bien, ¿dónde vamos a ir, mami?
o tranquilamente mirándola con sus pequeños ojos azules, los ojos de su padre. ¿Por qué nos quedamos aquí, mami? Después, Amparo llevó al chico al balcón y lo dejó allí. El balcón era una pequeña balaustrada de material, sostenida por unas bajas columnas panzonas. Había un espacio regular entre una y otra. El chico se acomodaba entre dos balaustres y miraba desde allí la calle. Amparo aprovechó para espiar ella también un rato más antes de ir a cambiarse. Primero fue nuevamente a la habitación, encendió un cigarrillo y al pasar frente al espejo volvió a detenerse. Ese rictus en el extremo del labio inferior continuaba. Una no conoce ni siquiera su propia cara, pensó Amparo, y enseguida, estoy poniéndome vieja, y eso empieza a verse en la cara, Dios mío. Pensaba pasándose la mano con suavidad y extrañeza por la mejilla. No tengo nada ahorrado y estoy sola y para colmo volviéndome vieja. No hay hombre que me caiga simpático. No hay hombre para mí por el momento. ¿Qué pensará de mí los que me ven en la pista a mi edad? Y no bailo bien. Nunca bailé del todo bien. Una madre de familia de 34 años, bailando con un clavel rojo entre los pechos. Dio una larga pitada al cigarrillo y devolvió una densa nube de humo que chocó contra el espejo, expandiéndose sobre la lisa superficie. Amparo regresó a la ventana, apoyándose en el marco de la celosía, y contempló el cielo. Los relámpagos eran ahora más intensos y la atmósfera, oliendo a humedad y a polvo chamuscado, se había vuelto marcadamente más oscura. El chico estaba inmóvil, con la cabeza metida entre dos balaustres, dándole la espalda. Su padre, igual que él, salía al balcón del hotel a la tardecita, recordó Amparo, echando pensativamente el humo del cigarrillo. En la lejanía, en los confines del cielo, resonó suavemente un trueno prolongado. Parecía una pesada piedra irregular rodando sobre una superficie de tablones. La ciudad se hallaba envuelta en ese hondo silencio que precede a las tormentas. Cada sonido que llegaba hasta el balcón lo hacía envuelto en una especie de halo de silencio que lo transformaba en un separado y sólido cuerpo, único y abarcable. Amparo salió al balcón, dando dos fáciles y lentos pasos, y alzó al niño que comenzó a patalear, sin alegría ni enojo, mirando la vidriera de una casa de música en la vereda de enfrente. La vidriera estaba llena de afiches y de cubiertas de discos de todos colores. En su interior había una pequeña luz verde encendida. Amparo depositó al niño sobre la balaustrada, de pie, apoyándolo sobre su hombro, y mirando la calle abajo, lo sostuvo durante un largo rato. El niño miraba todo lo que sucedía abajo, el paso de los tranvías y de los automóviles, la gente que de vez en cuando señalaba en el cielo la inminencia de la tormenta, las carteleras de un cine unos metros más adelante, hacia la esquina, sobre la vereda de enfrente. Y esta noche otra vez el cabaret, pensó Amparo suspirando. Y más en el fondo, estoy sola. Miró al niño. Él no sabe nada. Come y duerme como su padre, pensó. Miró la calle. Ahora estaba desierta. Solo un tranvía avanzando con lentitud 1,5 cuadras más abajo. Un amarillo y viejo tranvía, haciendo sonar con insistencia su dura campanilla. Una leve brisa comenzó a soplar. Amparo miraba avanzar el tranvía como subyugada, inmóvil, sosteniendo al niño de pie sobre el borde de la angosta balaustrada, y el ruidoso tranvía en la calle desierta hacía sonar la campanilla urgentemente, de un modo cada vez más intenso y rápido, llenando aquel impresionante, pesado y oscuro silencio. Así hasta que, acercándose cada vez más, Amparo creyó que aquella campanilla resonaba no en la calle, sino dentro de su cabeza. Por fin pasó bajo el balcón. Amparo vio su techo gris y la roldana del trolley deslizándose rápidamente sobre el cable bajo el balcón, casi al alcance de la mano, y después se alejó con lentitud y estrépito calle arriba. Amparo dejó al niño en el suelo, en el balcón, y entró nuevamente en la pieza, echándose sobre la cama. Fumaba pensativa. Por mí pueden morirse todos, se dijo a sí misma. Miró el cielo raso manchado y agrietado por la humedad.
Por mí puede reventar toda la humanidad, pensó Amparo, apagando el cigarrillo en el cenicero de la mesa de luz. Oyó las primeras gotas suaves sobre el techo. Llamó al niño, pero el chico no respondió. ¿No se habrá?, pensó Amparo afinando el oído, dejando de respirar por un momento. No oyó nada, salvo las grandes gotas de agua cayendo con alguna intermitencia sobre el alto techo, el balcón, la calle. La atmósfera se había oscurecido aún más. Amparo saltó de la cama y fue con rapidez hasta el balcón. El niño se hallaba inmóvil, entre dos balaustres, mirando la calle con sus límpidos ojos azules. «Vení para acá», dijo Amparo con furia. Lo alzó violentamente y le pegó 2 veces en la cara. «¿No te dije que entraras?», le reconvino. El chico lloraba asustado y sorprendido. Amparo lo dejó en el suelo, en la habitación, y el chico se fue llorando a un rincón y sentó allí en el suelo contra la pared, mirando a su madre sin dejar de llorar, envuelto en la semipenumbra. «Mocoso de porquería», dijo Amparo. Encendió otro cigarrillo. Sus manos temblaban. «Comer y dormir», pensó. «Mocoso de porquería». Después fue serenándose gradualmente. El chico continuaba llorando. Después se cayó la boca, pero permaneció sentado en el rincón, los ojos azules, como unas piedras húmedas y brillantes, mirando con insistencia a su madre para obtener el perdón y la reconciliación. Amparo ni siquiera lo miró. Con el cigarrillo en la mano, olvidándose del mal rato, se aproximó otra vez a la ventana apoyándose en el marco de la celosía. Ahora llovía intensamente, relampagueaba y tronaba. «Otra vez esta noche al cabaret», se dijo Amparo, mirando la calle con expresión melancólica. El agua le salpicaba el rostro. Era una agradable sensación de frescura. Estuvo allí casi media hora, inmóvil, mirando el agua. Cuando se volvió, el chico continuaba mirándola, los ojos azules abiertos en una expresión de terror y sorpresa, sentado encogido, como si esperara un golpe, en el mismo rincón de la habitación al que la lluvia, desgarrando los pesados nubarrones de un color azul humo, había envuelto en una claridad singular, áspera y verdosa. Acá yo le puse el artículo que había compartido el compañero, ¿ven? Está el artículo que supongo que ustedes lo habrán leído. Así podemos ir, si les parece, a la breve película. Esperen que yo tengo que poner acá y ahora vuelvo. Si les parece, ahora vamos a la breve película. Tengan en cuenta esto. Como todo texto de Saer, habrán visto que es denso y casi no hay acciones. Es muy descriptivo. Describe. Hay muchos textos de Saer que fueron canonizados, vistos por la academia, como de una gran creatividad, justamente porque hay una gran densidad en la estructura, una casi inexistencia de espacios libres. Habrán visto que el hecho de que la hoja se presente enteramente escrito ya genera en el lector una sensación de agobio. ¿Vieron? Cuando uno lee una novela donde hay diálogos y espacios en blanco y esos márgenes especiales y espacios entre fragmento y otro, ya genera una sensación en el lector de mayor respiración, de mayor libertad. Este hecho no es casual en Saer. Esta escritura densa, como experimental, como excesivamente descriptiva y con muy pocas acciones. Hay más del monólogo interior, de lo que piensa el personaje, que en este caso el narrador habla desde el punto de vista de la muchacha, que las acciones verdaderamente. Ahora vamos a ver, esperen que acá lo logro. Ahora la voy a buscar, no sé si ustedes están viendo, estoy muteada, no sé si ustedes están viendo
que yo estoy buscando en ¿dónde está? Acá creo que estaba. Acá creo que estaba. Y esperen que busco dónde está la peliculita. Acá. 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 ¿Ustedes la ven? Sí. Sí, Esther. Estás muteada, Esther. Acá está Peña, que es un gran comentarista de cine. Un gran comentarista de cine. Todo el video tiene 21 minutos. Él hace toda una explicación de Saer y de esta película y de cómo fue realizada. Pero por acá más o menos, donde le señalo, ven ahí, está la película que dura 9 minutos. Yo les propongo, vemos la película solamente y ustedes ven si quieren todo el comentario que... ¿Sí? ¿Les parece? ¿Están de acuerdo que vayamos directamente a la película? Bueno, me voy a situar más o menos donde comienza. Me sitúo, ahí. ¿Y qué pasó acá? A ver. ¿Se escucha? Alguien que me conteste si escuchan bien. Ahora sí. Todavía no. No. A ver. No, ahora no escuchamos. No, no se escucha nada la película. Sí, ahora se escucha. Ahora sí.
Hemos retornado aquí. Bueno, algunos comentarios con respecto a la película. Los protagonistas son la mujer y el hijo verdaderos de David Stiebel, que se llamaba David Stiebelberg, ¿sí? El conocido director, productor de programas de televisión y de muchas películas, ¿sí? Y esto creo que fue filmado en Rosario. ¿Qué cuestiones pueden mencionar en relación? Ahí menciona al principio que está basado en el cuento La Tormenta, creo que algo así dice. Tormenta de verano. Tormenta de verano, pero después era el primer título que le había puesto Saer, pero después lo llamó El Balcón, porque le pareció más significativo a Saer, evidentemente, ese título. ¿Qué cuestiones pueden ustedes pensar o querer decir sobre la película en relación al texto, la película sola? ¿Qué cuestiones les llamaron la atención? Por ejemplo, para quebrar el hielo. La película es fiel al cuento, para mí. Sí, bastante fiel, bastante fiel. Hay cuestiones que en el cuento no están, o que están en el cuento y no están en la película. Como, ¿cuáles cuestiones les parece que están en el cuento y que no están en la película? Sí, Raúl. Buen día. Hola, ¿qué tal? Volví, terminé el trámite. Sí, yo la película, ¿cómo anda? ¿Todo bien? La película yo la había visto varias veces, ahora últimamente no la vi, llegué justo cuando estabas pasando el final. A mí una cosa que me llama la atención, que no está en el cuento y que yo coincido con lo que dijo la compañera, película y cuento son fieles entre sí. Yo creo que lo que hace Padilla en la película es darle una forma cinematográfica distinta. Me quedo especialmente con la mirada del chico en la escena que ella lo va a buscar al balcón. Cuando ella lo va a buscar al balcón, porque piensa que el pibe se pudo haber caído, se puede haber tirado, lo reta, lo levanta y la mirada del nene es hacia nosotros. O sea, no mira a la madre. Nos está interpelando. Nos está interpelando, es una mirada a cámara. A mí me hizo acordar a la película Crónica de un niño solo, donde al final el pibe tiene un largo plano de la cara del chico mirando al espectador, está interpelando. Y me llamó la atención en esa escena final, que el chico está mirando. Lógicamente eso en el cuento no está, no puede estar. Pero, estamos hablando de la película, de cine. No, a mí me parece una joya esta película. La verdad que, no hay palabras, es una película donde todo se sugiere, los cambios de vestido de ella para señalar distintas épocas de su vida, obviamente en el embarazo, pero después la sutileza con que muestra, el raje del marido. Bueno, no sé, es fantástica la variedad de vestuario que ella presenta. Bueno, eso era. Ya está. Ya está. Sí. No, del texto, no sé si... No aparece, en el texto aparece esto del reto de la madre hacia el niño o de la cachetada, y en la película no aparece este gesto de enojo, no sé, al menos no lo vi, porque aparece en la espalda, ¿no? Y después aparece en la película un gesto muy sutil que no sé si que no aparece en el texto, cuando la mamá lo sienta sobre el balcón. Pareciera como una intención que quien no leyó el texto pareciera que lo va a voltear al niño por el balcón. Es un segundo muy, muy fuerte, por lo menos a mí me causó una sensación muy, muy fuerte. Su mano sobre el hombro del niño que se despega sutilmente. Sí, yo sentí lo mismo también, esa sensación de como que lo descuida para que se caiga.
No sé si me escucharon. Te escuchamos perfectamente, Alicia. Sí, realmente estas dos cuestiones, de que los breves diálogos que están, brevísimos diálogos, que son los retos de la mamá que le dice que se despierte, que se tiene que bañar, y cuando lo reta por estar en el balcón desaparece. Hay cero diálogo en la película. Eso creo que también tiene una intención de darle más relevancia a la gestualidad, que es lo que prima en la película, sobre todo la gestualidad de la protagonista. Y sí es cierto, me pareció, sí, ahora Roberto, te damos la palabra, a mí me pareció que hay esto agregado como la intención siniestra, incluso está acompañado de de una música más siniestra, de que hay como una intención de segundo de matar al nene, de tirar al nene, del cual ella se arrepienta, ¿sí? Roberto, ¿vos no querías decir algo? ¿No? Raúl, ¿vos? Yo pienso que demuestra el agobio de la situación en que se encuentra la mujer, ¿no? O sea, si bien ese chico la ata a la vida, también no le permite salir de esa trampa en la que ella misma se siente sumergida, ¿no? Y bueno, desde el punto de vista social, es la muestra de tantas cosas que pasan en nuestra sociedad. De ahí me gustó mucho lo que dijo Héctor, pues, ¿no? Sobre la mirada que nos interpela. Tal cual. Estás mutada. Me parece un texto tan árido de representar fílmicamente, que tiene una complejidad interior tan grande que cómo trasladarla al cine, y cómo Padilla ha logrado a través de esta actuación, que es muy sutil la actuación. Fíjense el baño, ni siquiera lo muestran bañando, al chico no lo desnudan, lo hacen la gestualidad de tocar la canilla y luego se lo ve vestido y con el camioncito. Cómo hay escenas que son como muy, muy sutiles y también son todas descriptivas. Y a mí, por lo menos, la que más me impresionó, que no está en el cuento original, es de esa velada intención, como todos dijimos, de quizás matar al niño o de dejarlo caer, con ese suave gesto de bajada de la manito en la espalda y la música que la acompaña, como que se liberaría de esa carga y quizá le posibilitaría otro tipo de vida a ella, otra salida al agobio de su vida, de su destino trágico, el no tener al nene, el cual tampoco había tenido ningún apoyo y había generado la huida, el escape de ese hombre que quizás no había sido tan amado, pero por lo menos era una compañía. Sí, Telma, dale, Telma. Pero, sin embargo, digamos, cuando al nene se le cae el camión con el hilo, que ahí también se podría haber caído, ella le agarra el hilo y lo ayuda a levantar el camión. O sea que es una actitud dual, ¿no? Sí, es una actitud como para dos, que bueno. Bueno, quiero decir, ¿puedo hablar? Sí, por favor. Cristina, no, quería decir que en un párrafo bastante extenso describe, todo el estado con el tranvía, cómo ella se va poniendo nerviosa. Yo creo que el lenguaje cinematográfico es precisamente un lenguaje distinto. Ella, en la descripción de Saer, también hay una intención al nene, porque está marcado que cada rato le dice, como tu padre, comés y dormís. Entonces hay un traslado hacia el nene, que es la figura del... Y bueno, y la síntesis, cuando la imagen de él en la cama y después se muestra en el corto, la escalera, ahí se fue. No, me pareció maravilloso, porque lo que hay que hacer es la transposición. Uno es narración escrita y otra es narración visual, imagen.
y la imagen describe la media hora que vos leíste acá en 7 minutos. Sí, exacto. Una sola cosita. Digamos, hay que situarse. Esta película creo que es del 62, ¿no? En esa época no existía el Steadicam, que es lo que te permite filmar caminando. La película está filmada en un cuarto y el pasillo ese que va al baño. Hay que ser un maestro para filmar en esas condiciones. Hay que tener una capacidad, porque no está el tipo solo con la cámara, hay sonidistas, hay montones de... Hay que poder hacer eso con los medios técnicos que existían en los primeros 60. Nada, eso. Claro, y además de un grupo sin financiación que trató de hacerlo con bajo costo, como vos bien dijiste, Héctor, con pocos recursos, y que logró un corto que tampoco tuvo en su momento mucha propaganda, mucha publicidad, mucho destacamiento dentro de lo que era el mundo audiovisual de la década del 60, o sea, que tenía todas en contra, ¿no es cierto? Y mucho de amor al cine y a la literatura, mucho de amor al cine y a la literatura, como vemos en muchísimas películas, y en muchísimas películas hoy en día. Por eso me gustaría mucho, ahora ya se nos hizo las 12, se nos pasó, y yo tengo que ir al dentista, 12:30, me gustaría mucho que viéramos el debate ese en la Feria del Libro, si podemos verlo la próxima. Yo los saludo, quedamos con Operación Masacre y nos vemos en la próxima, ¿sí? Porque yo me tengo que ir al médico. Chao, gracias por todo. Chao, hasta el lunes, buena semana. Lo que más